configurando mi laptop. Ven que se prende y se apaga. No sé si ustedes ven lo que veo yo. Pero, bueno, qué raro. Listo. Buenos días. Qué raro, ¿no? A ver, creo que apago mi cámara y lo vuelvo a prender más tarde. Ya no. A ver, la apago un ratito y vuelvo a prenderla, ¿ya? Listo, empezamos. Cuando hablamos del Estado, ya estamos hablando de la forma como se organiza nuestra economía, cómo está organizado nuestro país, ¿no? La Constitución Política es bien clara en su artículo 43 cuando dice que el Perú es una república democrática, social, independiente y soberana, ¿no? Eso es lo que manda la Constitución Política. Pero, profe, ¿qué es el Estado en realidad? Si lo vemos al Estado, lo podemos ver, por ejemplo, bajo un punto de vista netamente liberal. Podríamos decir que el Estado es la sociedad política y jurídicamente organizada en un territorio determinado, bajo ciertos principios y leyes. Entonces, ¿qué es el Estado? Es la nación política y jurídicamente organizada. ¿Entendido? ¿Cómo estamos organizados? En el Perú, en este territorio, ¿cómo estamos organizados? Según la Constitución Política, bien claro dice, el Perú es una república democrática, social, independiente y soberana. Muy bien. Y más abajito hay que ver un planteamiento socialista. Mira, bajo el planteamiento de los socialistas, que ahora están de moda, porque para todos los que protestan son terrucos, son de izquierda, o son de izquierda, ¿cómo se llama? Radical, ¿no? Son asusadores, ya. Entonces, para esas personas que realmente tienen una visión diferente, entonces dice, de acuerdo al planteamiento socialista, el Estado es un órgano de opresión. Es un órgano de opresión. El Estado oprime a las clases, a las mayorías. Sirve para defender los intereses de la clase dominante. Eso es lo que consideran los socialistas con respecto al Estado. Por eso es que entre lo que ellos opinan es que se debe refundar el Estado. No debe haber un Estado burgués, sino un Estado proletario, un Estado de la clase trabajadora. Suena muy utópico, todo lo que quieras, o sea, tampoco estoy expresando opiniones, no estoy señalando que estoy de acuerdo, por si acaso, nada más. Entonces, bajo el punto de vista neoliberal, ¿qué es el Estado? Es la forma como la sociedad, la nación se organiza. Y en el caso de Perú, estamos organizados, obviamente, como una república democrática, social, independiente y soberana. Muy bien. ¿De dónde viene la palabra Estado? Siempre ha sido una pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es el Estado y de dónde viene la palabra Estado? Uno de los primeros en acuñar, en hablar del término Estado fue Maquiavelo. Maquiavelo, claro que sí, en su obra El Príncipe, correcto, pero lo decía como una situación de estado, orden, ¿entendido? O sea, la palabra Estado viene de orden, porque eso es lo que se busca. Por medio del Estado, ¿qué se busca? Se busca el orden. Cuando hablamos de que estamos bajo un Estado de Derecho, ¿qué significa? Estamos bajo un orden constitucional, bajo el respeto de las leyes. ¿Qué es lo que falta, no? Listo. ¿Qué es lo que falta en nuestro país? Que se respeten las leyes. Por ambas partes, ¿sabes? Porque también, así como hay gente que llega, que te digo, a violentar la propiedad privada, también tenemos, pues, por otro lado, pues, los abusos que cometen los agentes del orden, como se llaman, ¿no? Correcto, al final terminan disparando de manera directa al pueblo, ¿no? Cuando eso no se puede hacer. Eso no se debe hacer. Pero, profe, hay que buscar el orden, pero el orden no se... Para algo se supone que se capacitan, se preparan, ¿no? Para buscar medios disuasivos y no necesariamente matándolos. Bueno, entonces seguimos. Entonces, por acá. Por acá también hay unas ideas, ¿no? De lo que son, lo que se considera como Estado. Algunas ideas.
Lo que entendían los grandes pensadores con respecto al Estado. Platón. Eso ya es un poco de filosofía, ¿no? Para Platón es un ente abstracto e ideal. Ya tú sabes que Platón, con sus ideas, ¿no? Como por ejemplo la del filósofo rey, ¿no? O sea, para él el Estado es abstracto, pero es perfecto. Obviamente porque el que lidera es un filósofo rey, ¿no? Para Aristóteles es una sociedad perfecta. Es una sociedad perfecta. ¿Entiendes? El otro es abstracto e ideal. Para Rousseau es producto de un contrato social. Ya tú sabes que Juan Jacobo, con su obra, pues el contrato social, no todo lo ve en función a un acuerdo. Asociación política libremente fundada por los participantes del contrato social. Correcto. Para Kant, reunión de hombres que viven bajo leyes jurídicas. Para Hans Kelsen, el de la teoría pura del derecho. Es el ordenamiento de la conducta humana, en función, se supone que a normas, ¿no? Para Marx es un instrumento de dominación de clases. Correcto. Profe, ¿cuál tiene razón? No, esa es posición, cada uno tiene una idea, cada uno puede sacar una idea de lo que considera que es el Estado. En función a lo que tú escuchas, lees, ves, tú puedes sacar tu propia conclusión. Claro, ¿sí o no? En función a lo que tú puedes escuchar, ver, oír, saca tu propia conclusión. Eso sí, empápate de información diversa y de todo, cree un 10% y de ahí ya saca tu propia conclusión. ¿Está bien? Nada más. De ahí saca tu propia conclusión. Muy bien. Seguimos. Seguimos. ¿Qué es el Estado peruano? A ver, vamos a prender mi cámara. Creo que ahora está bien, ¿no? Y ahora sí está bien, porque estaba vibrando y se veía así como que ahorita se quema mi cámara o explota mi laptop. Pero ya, ahorita sí ya estamos bien. Ahora sí. Cualquier cosa me dice, ¿ya? Ya, ahí estoy con ustedes. Muy bien. ¿Qué dice la Constitución Política en su artículo 43? A partir de ahí empieza el tema del Estado. A partir del artículo 43. Profe, y antes están los derechos, pues, los derechos económicos, sociales, culturales, todo eso, ¿no? Pero a partir del artículo 43 ya hablamos del Estado. ¿Y qué es el Estado? Entonces dice, el Perú es una república. La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. Así dice. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado y se rige bajo el principio de separación de poderes. Pero eso, ¿y eso en castellano qué es? ¿Qué es? ¿Es un menú? ¿Qué es eso? Ahí voy. Ahí voy. El Perú es una república. ¿Qué significa que el Perú sea una república? Es una res pública. La palabra res, república, res cosa, pública de todos, es un bien público. El Perú es un bien público. El Perú le pertenece a todos. ¿Entiendes? Correcto. El Perú es una república. El Perú es de todos los peruanos, no de un grupo de congresistas que se quiere mantener en el poder. El Perú de todos los peruanos. ¿Entendido? Así es fácil. Es democrático. ¿Por qué? Porque el poder emana del pueblo. ¿Entendido? Predomina la voluntad popular. El poder emana del pueblo. El pueblo decidió. No. Así dicen, ¿no? Al pueblo no hay que... El pueblo no sabe de lo que quiere. El pueblo no sabe lo que es el bien común. ¿Cómo va a decir eso? ¿Estás loco? Entonces, el poder emana del pueblo. Es democrático, predomina la voluntad del pueblo, el poder lo decide, qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere. Es social. ¿Por qué es social? Porque el bienestar social está por encima del bienestar individual. ¿Por qué se dice que es social? Porque el bienestar social está por encima del bienestar individual.
no se puede, ¿qué te digo?, hacer prevalecer los intereses individuales por encima de los intereses sociales. Y lo que se ve es eso ahorita, al menos, ¿no? Los congresistas no se quieren ir. No sé cómo habrá quedado o cómo irá a ser, porque hoy día tienen reunión a las 11 de la mañana para ver el tema del adelanto de elecciones. Pero eso fue ayer, y la reunión era ayer a las 10, y no llegaron, recién llegaron a las 4 de la tarde. O sea, no hay intención, no hay idea, no hay ganas. No hay ganas de quererse ir. Obviamente, pues. Pero ahí no son, como dijo la señora Susel Paredes, creo que fue la congresista. Ahí no son los 16,000 soles que como congresistas cobran. Detrás de eso, pues, los lobbies. Ahí está la plata. Y ellos tienen que aprobar leyes ya pronto, pues. ¿Entiendes? Por eso que no se quieren ir, porque ahí les va a tocar una buena tajada. Por eso no se quieren ir. Profe, capaz se queda Dina. Difícil. No, Dina se va porque no, o sea, a Dina no le, o sea, los que gobiernan en el Perú, a Dina la tienen de títere. Y de ahí se va a ir. Y de ahí se va a ir. De hecho. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿es democrático? Democrático. ¿Es social? Social. Muy bien. ¿Correcto? Entonces, aparte de eso, es independiente y soberano. ¿Qué significa eso de independiente? Independiente significa que no recibe intromisión de nadie, ¿no? No recibe intromisión de nadie. Es independiente, es soberano. Soberano tiene la capacidad para dar sus propias normas e imponerse. ¿Correcto? Y lo otro es que es indivisible, dice su poder. El Estado es uno. No somos una república federal ni nada por el estilo. El Perú es uno. Tenemos un solo gobernante. Y eso viene en la segunda parte cuando dimos qué forma de gobierno tiene el Perú. La forma de gobierno que tiene el Perú. El Perú tiene una forma de gobierno acá, por ejemplo, dice bien claro, unitario. ¿Qué significa que sea un gobierno unitario? Tenemos una sola autoridad para todo el país. Eso es el presidente. Tenemos un gobierno central que descentraliza facultades, claro, por eso están los gobiernos regionales y por eso están los gobiernos locales. Se supone que todo viene bajo una orden, ¿no? De arriba. El presidente, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, ¿no? Una sola constitución para todo el país. Es unitario. Es representativo. ¿Por qué? Porque los gobernantes, ahí se ve bien claro, son designados por voluntad popular. Representan al pueblo. ¿Entiendes? Representan al pueblo. Descentralizado, el gobierno de Perú es descentralizado, sí. Porque como te digo, aparte de que hay gobierno central, también tenemos gobiernos regionales y gobiernos locales. Muchos de ellos, obviamente, completamente olvidados, ¿no? Son la gente que protesta. Y después dice que se va a regir bajo el principio de separación de poderes. Aquí donde se habla mucho del equilibrio de poderes, o sea, los poderes son tres: legislativo, ejecutivo y judicial, y los tres poderes están en el mismo nivel. No hay un poder por encima del otro ni por debajo del otro. Eso es lo que dice la Constitución. Sin embargo, cuando uno lee la Constitución se puede ver un verdadero parlamentarismo. O sea, la Constitución política es parlamentarista. Le da más facultades al legislativo, se nota. Y eso se puede ver a medida que uno lee, pues si no lees, ¿qué vas a encontrarlo? ¿No? Listo, seguimos. ¿Cómo está o cuáles son los elementos del Estado? Los elementos del Estado son los siguientes. Por ejemplo, todo Estado debe tener un elemento que acá en el Perú es difícil ponerlo. ¿Y sabe cuál es el elemento que debería haber aquí? En vez de población, acá debería decir nación. Y no es lo mismo, no es lo mismo. No somos una verdadera nación, porque todos no apuntamos a la misma dirección. ¿Entiendes?
No somos una nación. Nación es un conjunto de personas unidos por vínculos comunes, historia, tradición, costumbres, ¿no? Eso es una nación. Profe, ¿no somos una nación? Yo creo que no. Yo creo que no. Somos nación cuando juega la selección. Ahí somos nación. Correcto. Y de ahí ya tú mismo ves. Correcto. Ya los limeñitos, los de provincia, los serranos, los chunchos, entre nosotros. Ahí está el gran problema. Listo. No podemos desarrollarlo. Tenemos un gran problema y habría que ver, ¿no? La educación, pues. Eso sí es educación, eso viene de casa, eso viene de colegio, eso viene de la base, pues. Somos muy discriminadores. Luego viene la organización jurídica, cómo estamos organizados, ¿correcto? Y cuando hablamos de organización jurídica, podríamos hablar de qué? Del ordenamiento jurídico que tiene como base la constitución política, las leyes. O sea, tenemos elementos fundamentales. Nación. Bueno, que acá es población, porque población es un conjunto de personas que habitan un territorio. Y sí somos población, sí somos población. Organización jurídica, me refiero a las leyes, normas. Territorio, ¿a qué se refiere con eso de territorio? Me refiero, por ejemplo, al espacio, al suelo, al subsuelo, el espacio aéreo, dominio marítimo. Ese es nuestro territorio. Y de ahí tenemos la soberanía, que es la facultad para poder hacernos respetar. Muy bien, eso es, muy bien. Entonces ya ahí tenemos los elementos. 4 elementos, ¿no? Nación, organización jurídica, territorio y soberanía. Soberanía, alguno dice soberanía, gobierno, ¿no? Y ya está. El artículo 44 de la Constitución Política es un artículo interesante, pero depende cómo lo quieras tomar también. Por ejemplo, el Estado dice que va a defender la soberanía nacional. O sea, ¿cuál es el deber del Estado? Defender la soberanía nacional. O sea, no podemos permitir la intromisión de extranjeros en el interior, lo cual me parece correcto, porque no podemos permitir que extranjeros quieran meterse en lo que estamos haciendo nosotros. Defender la soberanía nacional, menos el ingreso de tropas, eso es peor todavía, ¿no? Después dice, mira, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Ahí ya empiezan, ¿no? Yo te digo, en función de lo que uno va leyendo, va escuchando, ya pues, el Estado debe defender los derechos humanos, cosa que no se ve con las muertes que se han dado, ¿no? Listo. Entonces el Estado debe garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Proteger a la población de amenazas contra su seguridad. Ahí viene la otra parte dice, pero ahí está, pues, porque, ojo, la gente que es violentista, entonces destruye la propiedad privada, entonces el Estado debe actuar, protegiendo a la población de amenazas contra su seguridad. Ahí está el estado de emergencia. También, entonces, todo está como lo quieras, para dónde lo enfocas, ¿no? Pero la idea es esa. O sea, el Estado debe proteger a la población, el Estado debe defender y velar por los derechos humanos, promover el bienestar, dice la 4, general que se fundamenta en la justicia, en el desarrollo integral, en fin, ¿no? Y ahí también, mira, la 5 está interesante porque dice, va a establecer y ejecutar la política de fronteras, promover la integración, particularmente latinoamericana. Muy bien, eso es. Muy bien. Entonces, ¿esos son qué? Eso podemos considerar como deberes del Estado. Artículo 44 de la Constitución Política. Eso es fundamental. Leer esa Constitución Política de verdad en estos artículos te va a ayudar bastante, vas a entender. Hay muchas cosas que en la Constitución Política deberíamos leer. Por ejemplo, el artículo 45 es algo que debemos conocer. El poder emana del pueblo. Lo dice la Constitución Política. El poder emana del pueblo. O sea, el pueblo decide. Nos guste o no, el pueblo decide. Es la soberanía del pueblo. Eso no está. Por ejemplo, cuando se plantea asamblea constituyente, señores, pero eso no está en la Constitución Política. Disculpe, el poder emana del pueblo. Si el pueblo quiere, lo cambia.
¿para qué existe un principio del derecho que se llama, o mejor dicho, para qué existe dentro del derecho? Porque es un principio, me corrijo, es un principio de derecho natural. Si el pueblo quiere, lo cambia. ¿Listo? El poder emana del pueblo. Quienes lo ejercen, los hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y la ley le establecen. ¿Entendido? O sea, quienes asumen un poder, lo tienen que hacer con las limitaciones que la Constitución y la ley señalan. Ninguna persona puede asumir una facultad o asumir facultades que nadie le dio. Correcto, ninguna persona, ni la Fuerza Armada, ni organización, ni policía o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. ¿Está bien? Si por medio de elecciones se elige a una persona como presidente, pues ni modo. Nadie puede venir y quitarle el poder. Hacerlo constituye un acto de rebelión o, en todo caso, sedición. ¿Está bien? O sea, aquel que asume un poder que nadie le ha dado, comete un acto de rebelión o sedición. Entonces, por ejemplo, me salgo un ratito del tema. El Código Penal pone en el título 16 los delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Y acá se regula algunos delitos como, por ejemplo, el delito de rebelión. Castillo está siendo acusado por delito de rebelión. Hay abogados y abogados, tú sabes. A uno dicen que sí, a uno dicen que no. Yo soy de la idea que no. No se le puede acusar por rebelión porque no ha habido rebelión. Algunos dicen que sí. Y seguramente tú has podido escuchar que sí. Pero uno dice que no. Yo estoy en el grupo de que no. ¿Entiendes? Entonces, acá dice rebelión. ¿Pero qué significa rebelión? No lo digo yo, lo dice el Código Penal y ahí está, te lo estoy presentando. Correcto. Dice, aquel que se alce en armas. Castillo se alzó en armas. Ese pata estaba temblando y nadie le hizo caso. Entonces, podemos decir que fue un intento fallido, pero rebelión. El derecho tiene la característica de que un acto tiene que sujetarse a la norma, tiene que encuadrar en la norma. Si no cuadra, una pieza de un rompecabezas, pero esta se parece y hay que acomodarla aquí, lo metemos a la fuerza. Es que no es de ahí. No es de ahí, esa pieza de rompecabezas no es de aquí. Tiene que buscar la que encaje. Y para poder decir que rebelión, tiene que encajar. Tiene que encajar. Entonces, para mí, no es rebelión. El que se alce en armas para variar la forma de gobierno, de poner al gobierno legalmente constituido, suprimir o modificar el régimen constitucional, y el resto ya es privación de libertad. Será premiado con 20, no menor de 10 ni mayor de 20. Ya, eso es, listo. Eso es rebelión. ¿Qué es sedición? Bueno, a Castillo no se le acusa por sedición, pero ¿qué es una sedición? El que sin desconocer el gobierno legalmente constituido ejerza libremente sus funciones para evitar el cumplimiento de leyes. Usted está socavando, está ahí socavando, ¿no? Correcto. No lo desconoce, pero está que friega para que no le vaya bien a ese gobierno. Escúchese de Keiko. El que sin desconocer el gobierno legalmente constituido se alce en armas, o bueno, para impedir, bueno, en este caso no se alza en armas, ¿no? Para impedir que la autoridad ejerza libremente sus funciones, o para evitar el cumplimiento de las leyes o resoluciones, ¿no? O impedir las elecciones generales. Tampoco hay sedición, ¿te das cuenta? Listo. Listo. Un caso de rebelión, ¿cuál sería un caso de rebelión? Los golpes de Estado son rebeliones. Los golpes de Estado son rebeliones. Entonces, tranquilamente, pues podríamos mencionar a Juan Velasco Alvarado. ¿Está bien? Entonces, sedición, tampoco podemos decir que ahí estamos hablando de un acto
de sedición. ¿Está bien? Motín. Bueno, esto ya lo puse ya, porque ya para complementarlo, nada más, porque tampoco se le acusa a Castillo de motín, ¿no? Pero ¿qué es un motín? Un motín dice el que de forma tumultuaria, así con gente, ¿no? Empleando violencia contra las personas o la fuerza en las cosas se atribuye derecho del pueblo. ¿Ah? En forma tumultuaria, si utiliza un montón de gente, ¿no? Esos motines que podemos ver tal vez en las calles, ¿no? Queriendo tomar el Congreso, ¿no? También por ahí dice, el que de forma tumultuaria, empleando violencia contra las personas o fuerza en las cosas, se atribuye derecho del pueblo y peticiona en nombre de este para exigir la autoridad la ejecución o omisión de un acto propio de sus funciones. Se ha reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 6. Por eso es que hay mucha gente que la están deteniendo para mañana más tarde procesarla por motín. Alguien me preguntó por ahí, entonces, ¿por qué o por qué se le puede acusar a Castillo? Podría ser el 349. Podría ser el 349. El 349 podría ser porque, mira, acá dice conspiración para una rebelión, sedición o motín. Entonces, el que toma parte de él, el que toma parte en una conspiración. Ahí está Aníbal Torres, la doctora Bexi, ¿entiendes? El que toma parte en una conspiración de 2 o más personas para cometer delitos de rebelión, sedición, motín. Yo creo que eso se adecua más, ¿no? Como que la pieza encaja mejor, ¿no? No sé si ustedes lo verán así, no sé, pero como que yo veo que la pieza se encaja mejor ahí, como que se va acomodando, porque la primera, en rebelión, si quiero poner la pieza ahí, la aplasto y le voy a quebrar una partecita del rompecabezas, de la pieza. En cambio aquí como que parece que se ajusta más. El que dice, toma parte de una conspiración de 2 o más personas para cometer delitos de rebelión, sedición o motín. Se ha reprimido con pena privativa de libertad no mayor de la mitad del máximo de la señalada para el delito que se trataba de perpetrar. Eso es. Es mi opinión. Lo dejo ahí. Correcto. Pero como te digo, el Poder Judicial, no, la Fiscalía viene patinando desde tiempo. Primero, para mí no hay rebelión. Y yo creo que no va a ganar su propuesta. Va a ganar porque ahorita está amarrado el Poder Judicial en un grupo, ¿no? Va a ganar, pero legalmente no está bien planteada la propuesta, como cuando se planteaba traición a la patria, ¿no? El 325, 326 del Código Penal es claro para hablar de traición a la patria. Por ejemplo, se le acusó a Castillo de traición a la patria. El Código Penal en su artículo 326, creo que era. 325. Mira lo que dice traición a la patria. Dice, el que practica un acto dirigido a someter a la República en todo o en parte a la dominación extranjera o a ser independiente una parte de la misma, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años. ¿Entiendes? Esa es traición a la patria. ¿Hizo Castillo eso? No. Acusarlo de traición a la patria no procede. Por eso que cuando los tribunos, los miembros del Tribunal Constitucional, le piden al procurador, que es el abogado del Estado, que demuestre el elemento objetivo que haya cometido Castillo, en el cual se demuestre una traición a la patria, el pobre señor no pudo decir nada, porque al final quedó mal parado. ¿Cómo defiendo lo indefendible? No puedo. Así que tampoco. Después te digo, ¿traición a la patria? No. ¿Rebelión? Tampoco. Pero vamos a ver.
Vamos a ver qué pasa y quién gana. Seguimos. El artículo 45. Ya está. ¿Listo? Me retrocedí, creo. Sí. El artículo 46. El artículo 46 dice, obviamente, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Aquel golpista empieza a ejercer, ¿correcto? El golpista empieza a ejercer. Y como dice, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y las leyes. ¿Está bien? O sea, si viene un golpista, pum, asume el poder. Por ejemplo, Castillo daba su golpe de Estado y cometía esto, rebelión. Y nadie tiene por qué obedecerlo. ¿Por qué? Porque está legal y constitucionalmente ahí. Pero el pueblo lo pide, está bien, pero el pueblo no dice, o sea, me escucho, el pueblo lo pide, está bien, ¿no? Pero está yendo contra la Constitución. Profe, pero ¿y la voluntad popular del pueblo? Pues así tiene razón, pero usted entra en una contradicción difícil. El pueblo lo quiere, usted lo ha dicho, que el pueblo, el poder del Estado emana del pueblo, está bien, pero tiene que adecuarse también a esto, si no va a pasar lo que le ocurrió a Castillo. Pues. Esto, ¿sí? Entonces, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. La población civil, dice bien claro, tiene derecho a la insurgencia. ¿Cuándo se da un acto de insurgencia? Cuando el pueblo se levanta contra el gobierno usurpador. Y eso es legal, claro, porque se lleva a cabo en defensa del orden constitucional. En defensa del orden constitucional. O sea, eso sí, muy bien. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. O sea, aquellos que asumen facultades que nadie le da y que realiza alguna labor, es nulo. Es nulo. Es nulo. ¿Está bien? Entonces, es nulo los actos de aquellos que realizan, ¿qué te digo?, funciones públicas bajo la forma de una usurpación de poder. Muy bien. Listo, seguimos. ¿Quién defiende los intereses del Estado? Bueno, los intereses del Estado, la defensa de los intereses del Estado, está a cargo ¿de quién? De los procuradores. La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores. O sea, ¿quién es el procurador? El abogado del Estado. Hace un ratito te hablaba del procurador que tuvo que defender el pedido de los congresistas ¿de qué? De acusarlo de traición a la patria a Castillo y no pudo hacerlo, ¿no? Hace un momento. ¿Por qué? Porque como procurador, él es el abogado del Estado. Pues. ¿Entiendes? Él como procurador es el abogado del Estado y tenía que defenderlo. No pudo. El Estado está exonerado de pago de gastos judiciales. Claro, cuando uno va a un proceso judicial tiene que pagar tasas judiciales. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos y si queremos hacer un proceso judicial tenemos que pagar una tasa que corresponde, ¿no? En este caso, cuando hay ¿cómo se llama acá? Un proceso contra el Estado está exonerado del pago de gastos judiciales. Y aquí, vamos rápido, acá ya están los idiomas que ha sido pregunta de San Marcos, que ustedes recordarán, seguramente se han revisado. Se dice que el idioma oficial es el castellano y también lo son el quechua y el aymara en los lugares donde predomina. Y también las demás lenguas aborígenes. ¿Entendido? Entonces, profe, ¿cuál es el idioma oficial? El castellano. Pero también lo es el quechua y la aymara y demás lenguas aborígenes en el lugar donde predomina. Se busca en este caso, bueno, insistir, una igualdad, ¿no? No hay que mi idioma es más o mi idioma es menos que el tuyo. Todos son iguales. Esa es la idea. También la Constitución Política del 93, correcto, trae el nombre de capital de la República, correcto, capital de la República y la capital histórica.
Antes no había, ¿no? La capital de la República, Lima. Capital histórica, Cusco. O sea, profesor, el Cusco también es una capital, claro. Constitucionalmente se considera la capital histórica. Muy bien. Y también ahí están los símbolos de la patria que también están regulados por una ley. La ley que regula los símbolos de la patria, ¿no? Creo que lo vimos la vez pasada. Creo que hablamos de eso la vez pasada. Ahí tenemos los tres símbolos de la patria, la bandera, el escudo y el himno. No hay más. Existen emblemas, eso es otra cosa, correcto. Pero, por ejemplo, símbolo de la patria, tenemos la bandera. Y que quede claro eso, porque, ojo, generalmente cuando te piden a ti dibujar una bandera, dibujas la bandera con su escudo. Y la bandera es solamente tres franjas, rojo, blanco y rojo, nada más. El escudo ya es otra cosa, el escudo no es nada. Es un símbolo de la patria, pero no es parte de la bandera. Ahora, le ponemos el escudo cuando se habla de pabellón nacional. Pero el pabellón nacional no es un símbolo de la patria. ¿Está bien? El pabellón nacional más bien es utilizado dentro de un acto ceremonial. Es diferente. Entonces, un símbolo de la patria, la bandera, el escudo y el himno. Con respecto a la iglesia, obviamente, pues la acción política es bien directa, correcto. Reconoce a la Iglesia Católica como un elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú. O sea, profe, la Iglesia Católica es la que tiene esa condición, ¿no? Mejor dicho, es parte de la formación, considera histórica, cultural y moral del Perú. Y le presta su colaboración. Con respecto a las demás confesiones, dice, el Estado establece formas de colaboración. Muy bien. Correcto, formas de colaboración. Entonces, se nota pues de que no es que acá todo se permite, todo tipo de creencias, ¿no? O sea, en realidad se permite, pero el que se reconoce es principalmente la Iglesia Católica. El resto ya el Estado, como que dicen, ¿no? Da sus apoyos, más que nada respeta, ¿no? Respeta las confesiones. Con respecto al artículo 51, también importante, porque en el artículo 51 se puede ver que la acusación prevalece sobre toda norma legal. La Constitución va a prevalecer sobre cualquier norma legal y la ley sobre toda norma de inferior jerarquía. O sea, la Constitución está por encima de la ley y la ley por encima de cualquier otra norma de inferior jerarquía. Me estoy refiriendo a reglamentos, me estoy refiriendo a normas administrativas, por ejemplo, decretos supremos, resoluciones ministeriales, directorales, en fin. O sea, la cuestión política está por encima. Por eso que está bien claro que cuando hay un proceso judicial y hay una discrepancia entre una con la otra, pues el juez va a preferir pues primero a la Constitución, obviamente. Con respecto a la nacionalidad dice bien claro ahí, dice, son peruanos de nacimiento. ¿Ah? Eso lo hemos visto la semana pasada. La semana antepasada, no recuerdo, cuando vimos el tema de ciudadanía, ahí hablamos de esto. Y decíamos que son peruanos de nacimiento los que nacen en el Perú de padres peruanos. Como también son peruanos de nacimiento los que nacen en el Perú de padres extranjeros. O los que nacen en el extranjero de padre o madre peruano, siempre que sean inscritos en el registro que corresponda. ¿Sí? Por ejemplo, un alumno me dice, profesor, pero tiene que ser menor de edad. No, eso ya se modificó. Si tú tienes tu Constitución a la mano y en este artículo señala que debe ser escrito en su minoría de edad, ya esa Constitución, ya ese artículo ya fue. Porque los alumnos me dicen, profesor, pero mi Constitución dice que tiene, así dice tu Constitución, sí, es una Constitución que está desactualizada. ¿Entendieron? Porque la acción política debe decir lo que estoy mostrando ahorita. También lo son los nacidos en el exterior,
de padre o madre peruanas, inscrito en el registro correspondiente conforme a ley. ¿Listo? Muy bien, sigo bajando. Adquisición y renuncia de la nacionalidad. Muy bien. Dice, la ley regula las formas en que se adquiere y se recupera la nacionalidad. ¿Ya? La ley va a regular todas las formas como se puede adquirir. Ahí donde hablamos, ya recordando, ahí donde hablamos de las clases de nacionalidad. Hay peruanos por nacimiento, peruanos por opción y peruanos por naturalización. ¿Te acuerdas? Inclusive, habíamos dicho que no se puede perder la nacionalidad. No se puede. Tú no puedes perder tu nacionalidad. A ti no te la pueden quitar, salvo que tú renuncies. Es diferente. Si tú renuncias, es diferente. A ti no te pueden quitar tu nacionalidad, salvo que tú renuncies a ser peruano. Y si quieres volver a ser peruano, pues tienes que hacer de nuevo tu trámite y te se da nuevamente el ser peruano, ¿no? Bueno, acá es así. Ahora sí, vamos a continuar. Y rapidísimo por acá para ir con respecto al territorio. El territorio es clarísimo. Podemos decir que con respecto al territorio, estamos hablando del suelo, subsuelo, ¿no? Y que es inviolable, se supone, ¿no? Se supone que nuestro territorio debe ser inviolable. El territorio peruano es inalienable e inviolable. ¿Qué significa inalienable? No puede ser sujeto de transacción, de entrega, de compra, venta, ¿no? Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, el espacio aéreo, todo eso que los cubre. El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de ¿qué? De 200 millas marinas. Así señala la Constitución con respecto al territorio. ¿Está bien? Listo. Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario? Ya, muy bien. Entonces seguimos. Seguimos. ¿Cómo está estructurado el Estado peruano? ¿No? El Estado peruano está estructurado en funciones ¿a qué? A gobiernos. Gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. ¿Está bien? Así está estructurado. No como nos enseñaron en el cole. En el cole nos dijeron, estructura del Estado. Poder legislativo, ejecutivo, judicial. Bueno, en realidad son gobiernos. Gobierno nacional, gobierno central, gobierno regional y gobiernos locales. ¿Está bien? Dentro del gobierno nacional, o sea, el gobierno central aquí tenemos los poderes del Estado. Ya hemos hablado de los poderes del Estado. Por lo menos sabemos cuáles son, ¿no? El poder legislativo, que se encarga de legislar, de dar leyes. Esa es la idea, ¿no? Se supone que el legislativo va a terminar normando, dando normas que beneficien a los peruanos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace el legislativo. A ver, por acá, ¿qué dice? Listo. Pero ya te dije, rebelión es levantarse en armas. Y el otro es sin desconocer la existencia de esa persona como gobernante, se levanta en armas para impedir algo, las funciones que realiza, ¿qué te digo? Las elecciones. Eso es una sedición. ¿Está bien? En ambos casos se levantan armas. Uno contra el gobierno en sí, listo, cambiando, reformando todo, y el otro es para impedir las funciones que tiene que hacer el presidente. Por ejemplo, el presidente tiene funciones y se levanta para impedir que lo haga. Por ahí va la figura. Y aquí está, lo he mandado en el material, ustedes lo pueden, mejor dicho, tienen el material, correcto, listo. Muy bien, listo.
y las personas que salieron a marchar contra el gobierno, ¿se puede hablar de un derecho de insurgencia? Yo la verdad, a pesar de que muchos pueden criticar lo que voy a decir, yo no veo ilegalidad en ese gobierno. Que no nos guste porque lo sacaron a Vizcarra, que por la forma como eligieron, pero fue legal. Para mí fue legal. Hay gente que dice que no, obvio, yo también, o sea, ese es lo malo del derecho, ¿no? O sea, uno toma posición, uno dice, no, me parece así, me parece así, ¿no? Correcto, o sea, yo no puedo estar a favor de todo el mundo, ¿no? Ni puedo caerle bien a todos, ¿no? Para mí, Vizcarra fue sacado por incapacidad. Lo sacan a Castillo, a Vizcarra por incapacidad moral, según la Constitución, asumiendo el artículo 115. Entraba el presidente del Congreso, que era Merino, ¿no? Sí, pero que ahí se acomodaron, seguro, pero era lo que pasaba en ese momento. Y él asumió. No, pero que yo también estoy de acuerdo, tal vez no nos gustó que lo sacaran al bebito Fiu, pero, ya ves, para mí fue constitucional. Ahora, que el pueblo decía, estamos en un acto de insurgencia porque no tenemos por qué obedecer a un gobierno usurpador. La pregunta era, ¿fue realmente usurpador? Para mí no. Para mí no. Como te digo, ese es el problema del derecho. Opinar. Este tema es así. Ya te sacas su propia conclusión. Yo te digo que no. Para mí no. Entonces, el poder legislativo. El poder legislativo se encarga de dar las leyes. ¿Y eso dónde lo encontramos? En el Congreso. El poder ejecutivo se encarga de aplicar la ley. Ese es el gobierno, ese es el presidente y sus ministros. Y el otro, que es más bravo todavía porque hay más chorros, es el que se encarga de administrar justicia. Esto se realiza mediante tribunales y juzgados. Entonces, los poderes del Estado son tres. Poder ejecutivo, mejor en orden, de mayor a menor, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Profe, ese orden, ¿dónde está? En ningún lugar, porque se supone que lo que he dicho no existe, ya que acá lo que vamos a encontrar nosotros es ¿cómo se llama? Es un equilibrio de poderes, eso es lo que se dice. Y también por acá, dentro del gobierno nacional, vamos a encontrar aquí los órganos constitucionales autónomos. La constitución política maneja, ¿qué te digo? Unas instituciones que son autónomas, pero que son importantes, cada una en su labor, que se rigen por su propia ley orgánica y de acuerdo a lo que manda la Constitución. Ahí tenemos 10 órganos autónomos que están señalados en la Constitución política. Correcto. Entonces, ahí tenemos el caso del BCR, que te digo, la Superintendencia de Banca y Seguros, la Contraloría, son 10. Y que los podemos agrupar en 3, ¿no? Vamos a poner ahí, después lo vamos a agrupar en 3, económicos, electorales, jurídicos, muy bien. Ahí los podemos ir agrupando estos en 3. Ahorita lo vemos porque tenemos que abarcar ¿cómo se llama? Congreso, y ahí podemos hablar de la oficialía mayor, que es la parte administrativa del Congreso, ¿no? No es parte legalmente del Congreso, ¿no? Pero hace de labor administrativa, es la que se encarga de la parte, que te digo, ¿qué te digo? La parte de dirección, la parte de logística del Congreso, porque obviamente ellos no son los congresistas. Eso, ahorita lo vemos. Entonces acá tenemos 10 órganos autónomos. Cada uno de ellos cumple una función importante. Por ejemplo, yo creo que si quieren modificar la Constitución,
algo que no se puede modificar es lo del BCR, su autonomía. Me parece que es muy importante eso y no se debería quitar porque eso le ha dado estabilidad a nuestro país, ¿no? Eso le ha dado cierta estabilidad a nuestro país. Yo creo que eso no debería quitarse. Si es que se quieren o quieren modificar la Constitución, bueno, esos son puntos que no deberían tocarse. Ni el 78 de la Constitución Política, que habla de que, ojo, estamos autoobligados a pagar por servicio la deuda, ¿no? También eso no se debe tocar. A mi manera de ver, a mi manera de ver. Después vienen por ahí los gobiernos regionales, ¿correcto? Los gobiernos regionales. También hay que señalar qué son los gobiernos regionales. O sea, el Perú está dividido en gobiernos regionales y actualmente tenemos ¿cuántos gobiernos regionales? 25 gobiernos regionales. Cada departamento es un gobierno regional. Como son 24 departamentos, quitamos Lima y me quedarían 23. Pero Lima tiene Lima provincias y región Callao. Entonces, como tenemos Lima provincia y región Callao, entonces Lima provincia y región Callao, ahí están las 25 gobiernos regionales. Ahí están los 25 gobiernos regionales. Lima provincia y lo que es el Callao. Más los 23, ahí está. ¿Está bien? Entonces, todas son reguladas por la ley orgánica, porque existe la ley orgánica de gobiernos regionales. Cada 5 años, perdón, cada 4 años vamos y elegimos a un gobernador regional. Claro, no sé, en el caso de nosotros no, pues, ¿no? En el caso de nosotros no, porque nosotros, ¿qué te digo? Correcto. En el caso de nosotros no, porque nosotros, por ejemplo, no somos una región, ¿no? O sea, somos un gobierno regional, sino que el gobierno regional de Lima está en manos de ¿qué? De la municipalidad metropolitana. Por eso. O sea, nosotros estamos al margen. Por eso que nosotros no elegimos un gobernador regional de Lima, porque nosotros somos la capital de la República. Pero, por ejemplo, si vives en Huacho, ahí sí se ha elegido gobernador. No vayamos tan lejos. Acá nomás en el Callao. En el Callao se eligió gobernador regional del Callao. ¿Me ves? Entonces, listo. Entonces, luego viene el Consejo Regional, que es como los regidores, que son como los regidores. ¿Sí? Muy bien. Listo. Que son como los regidores. Está integrado por el gobernador regional, los consejeros regionales, y luego viene el Consejo de Coordinación Regional. Muy bien. El Consejo de Coordinación Regional que está formado por los alcaldes provinciales. ¿Está bien? Todavía no hemos llegado a ese tema, pero más o menos para que tengan una idea. Es como si fuese el presidente y un congreso pequeño. Todavía no hemos llegado a ese tema, pero para que tengan una idea, ¿no? Por ejemplo, cuando el presidente de la República sale del país, ¿quién le permite que salga? ¿Quién le autoriza que salga? El Congreso. Ahora, si lo extrapolamos y vamos, yo te pregunto, ¿quién autoriza al gobernador regional a ausentarse del país? Profe, el Consejo Regional. ¿Ya está? Igualito. Así, pero más chiquito. ¿Entiendes? ¿Quién puede declarar vacante el cargo de presidente? El Congreso, por X motivo. ¿Quién puede declarar vacante el cargo de gobernador regional? El Consejo Regional. ¿Está bien? Entonces, igualito, pero más chiquito. Y vemos también, por ejemplo, que son los gobiernos municipales. Acá tenemos que el alcalde también forma parte del gobierno nacional. Mejor dicho, perdón, forma parte de la estructura del Estado. Los alcaldes, los gobiernos locales. Aquí ya hablamos, aquí ya estamos hablando, acá ya hablamos, ya, acá es donde ya nosotros estamos hablando, por ejemplo, de qué, del alcalde, ¿no? El alcalde, que es el que representa al vecindario,
¿correcto? El pueblo lo elige igualito por un periodo de 4 años, ¿correcto? Y también ahí vamos a hablar de qué, del Consejo Regional, que es como su pequeño congreso que él tiene, ¿no? Igualito. Como te digo, si al presidente de la República le autorizan que salga, ¿quién le autoriza que salga? El Congreso, igualito. Cuando el alcalde se quiere ausentar, no es que el alcalde dice me voy, no, nada que ver, tiene que, obviamente, tener el permiso para ausentarse. Tiene que estar yendo a las reuniones del consejo. Si no va, es motivo también para declararle vacante su cargo. Hay varias condiciones ahí importantes a tomar. Y de ahí vemos rápidamente, porque tenemos mucho tiempo, ahí vemos rápidamente el poder legislativo. El poder legislativo. Muy bien. Aquí vemos el poder legislativo. Si hablamos del poder legislativo, mira, ¿de qué estamos hablando? El poder legislativo. ¿Listo? Estamos hablando del poder encargado de qué? Su mismo nombre dice legislar. Legislar. Ya, mira. A ver, dentro del poder legislativo dice, es el órgano representativo de la nación. Representa a la nación. ¿Quién personifica a la nación? El presidente de la República. ¿Quién representa a la nación? El Congreso. ¿Está bien? El Congreso. Muy bien. Encargado, dice acá, de realizar funciones legislativas, o sea, dar leyes, control político, está vigilando cómo actúa el Ejecutivo, está censurando o está interpelando a los ministros. Lo que les decía, ¿no? Hasta hace poquito, el Congreso estaba más activo, ¿no? El Congreso todos los días quería interpelar a un ministro de Castillo. Hoy día ya no. Hoy día como que a lo mejor lo que pasa es que la señora Dina debe haber escogido buenos ministros y de hecho que obviamente no hay nada que observar en ellos, ¿no? Deben ser tan buenos que de verdad, pues, un poquito más hay que ponerles sus coronitas, sus aureolas, porque de verdad, ni los medios de prensa investigan. Qué curioso. Es unicameral. El Congreso es unicameral. Eso es lo que quieren cambiar. Y eso es lo que van a cambiar. O mejor dicho, ya lo aprobaron en primera legislatura. Ahí sí no ha habido problemas. Ha habido problemas para decidir si se van adelanto de elecciones. Ahí sí no quieren. Pero para aprobar la bicameralidad, ahí se han logrado los 80. Ahí se han logrado los 87 votos. Ahora se está pidiendo, se está esperando la segunda legislatura para volverlo a votar. Listo. Me preguntan por acá, ¿qué es eso de cámaras? Lo que pasa es que los congresistas, con la Constitución Política del 79, habían 2 cámaras, diputados y senadores. Cuando un proyecto de ley llega al Congreso, primero es revisado por los diputados. Ellos lo revisan, ven los pros, los contras de la existencia de esa ley. Una vez que ya lo pulen y consideran que eso es favorable, lo aprueban. Y una vez que lo aprueban, sube a la segunda cámara, que serían los senadores. Los senadores se encargan de revisar el proyecto y si lo aprueban, ya sería por segunda vez, ya sube o lo mandan al presidente para su promulgación. Entonces, eso es que hayan 2 cámaras, que la ley sea doblemente revisada. ¿Entendido? Entonces, profe, eso es bueno, la bicameralidad es buena. El problema es que con esa gente que tenemos, mejor ahí déjalo. Pero sí es bueno. Es bueno. Más burocracia, pero a la vez la norma saldría mejor. ¿Entendido? Yo considero que es bueno, pero con esos señores que están ahí, mejor no. Ahí nomás, deja. ¿Por qué? Pero eso de la burocracia, más burocracia, bueno, hasta cierto punto sí es cierto, pues, ¿no? Porque ahorita tenemos 130 congresistas. Y si hubiese, ¿qué te digo? Y si hubiese 2 cámaras, ya están ellos queriendo ser, ¿ahora qué? Quieren ser 190. Quieren ser 190. Correcto. Es decir, 60 senadores y 130 diputados.
¿Qué es burocracia? La palabra burocracia significa un gobierno de oficina, gobierno de escritorio, ¿no? Lo que vamos a generar ahí es más señores sentados, entre papeles gobernando, congresistas, más burocracia, ¿entiendes? Más gente ahí que viva del pueblo y que viva sin hacer nada, más burocracia. Entonces, por ahí va la figura, ¿no? Pues más burocracia, por ahí. Ya, entonces está integrado por 130 congresistas. En su origen, cuando se dio esto, en su origen no eran 130, pues en su origen eran 120. Pero como ellos dicen que son muy pocos los congresistas y que por ser pocos no representan bien al pueblo, dice que como ellos somos pocos y no representamos al pueblo bien, así que aumentaron 10 más y ahora son 130. Ahí sí modifican la Constitución cuando les conviene y el pueblo obviamente ni enterado está. ¿Entendido? Porque acá está la ley 29402 que modificó el artículo 190 y que elevó de 120 a 130. Entonces el pueblo ni siquiera ni enterado está, ni enterado, claro. Pero ahora ya felizmente como que el pueblo ya el pueblo ya no se le engaña mucho. Uno que otro por ahí enfermito está en otras cosas. O sea, no le interesa lo que pido el Perú. Por ahí sí hay, sí hay, güey. Sí hay, obviamente. Lo cual no puedes tú estar en ese grupo, ¿eh? Porque tú postulas y tú necesitas cívica, tú necesitas economía. Entonces el profesor de economía puede expresar sus ideas, no significa que te va a cambiar la idea, porque no es, eso está mal. Yo no te voy a cambiar tu forma de pensar, pero voy a expresar mi opinión porque es mi curso. Ya tú saca tu conclusión, pero tampoco te quiero conducir a que piense de una forma u otra. Para empezar, yo no sé ni en qué lado estoy, porque si se trata de criticar a la derecha, la hago, y si se trata de criticar a la izquierda, lo hago. Así como critico a Castillo, porque me parece una persona que no estaba capacitada y sin embargo yo soy presidente, puedo criticar al otro lado, pues a quién, pues, pucha, que a la señora Keiko, que en realidad tampoco está capacitada, ¿no? ¿Listo? ¿Qué mérito tiene ser la hija del presidente, de un expresidente? No tiene más mérito. Pero bueno, seguimos. Y si eso es mérito todavía, postula y no gana. Bueno, eso sí. Generalidades. Soberanía y autonomía. Eso sí, el Congreso es soberano. Es sus funciones. ¿Entiendes? Como dice, como dice ese pata que escucha, de solamente escucharlo, cada vez que lo escucho ya estoy cambiando de emisora porque no soporto, de verdad. El congresista Montoya, cada vez que habla. Nosotros nos han elegido por 5 años y por 5 años el pueblo no nos puede decir que nos vayamos. El pueblo nos ha elegido, nosotros tenemos que respetar la Constitución y el pueblo que nos eligió. Pero ahora el pueblo no lo quiere, pues señor. No ve las calles. No, que son asusadores. En todo el Perú, no, que les pagan. O sea, que le están pagando a la mitad del país. ¿Cuánto plata, no? Por favor. Denominación de los miembros del Congreso. ¿Cómo se le llama a esos señores? Congresistas. Correcto. Congresistas. Congresistas. Entonces, profesor, el Congreso actúa en función a lo que ellos consideran. Claro, el pueblo los eligió. Y después ellos hacen lo que quieren, ¿eh? Porque al final de cuentas ellos dijeron la vez pasada, nosotros no estamos sujetos a mandato imperativo, dice la Constitución. Es cierto. A ellos no se les puede obligar a que voten a favor o en contra de una ley. El pueblo ya metió la pata, ya los eligió, se fregó. Pues. Ellos hacen lo que quieren, porque ellos no están sujetos a mandato imperativo. Ellos representan a la nación.
Profesor, se supone que me representa. Dice, ¿quién me representa? Bueno, ya. Pero no importa, ya. Se supone que nos representa y no están sujetos a mandato imperativo. ¿Está bien? El cargo, una vez que juramenta, es irrenunciable. Un congresista no puede renunciar al cargo de congresista. No hay reelección inmediata. Eso es lo que también quieren eliminar, pues. Quieren agregar la bicameralidad. Quieren eliminar la no reelección. Listo. Quieren eliminar la no reelección. ¿Cómo lo sacamos? Pucha, difícil, difícil. Tienen la fuerza de las armas. Pues. O sea, mientras esté la policía cuidándolos, no los vamos a sacar así nomás. Es la verdad. Está difícil. Pero aquí alguien va a tenerse que cansar. No sé quién. Yo estoy seguro que sí, a Dina la sacan cualquier día. ¿Por qué? Porque ya se vuelve insostenible esto ya. La señora va a tener que renunciar, aunque llorando, aunque no le guste, aunque la van a meter presa, pero va a tener que renunciar. Y esto se vuelve insostenible. Bueno, en las nuevas elecciones no salen ellos. Sí, hay un proceso nuevo. O sea, por ejemplo, ellos ya no pueden ser reelegidos. Por eso que quieren la reelección. Por ejemplo, en este Congreso tenemos la suerte de no verlo, por ejemplo, al señor Jorge del Castillo, ¿cómo se llama el otro? Mulder. ¿Y por qué no están ahí? ¿Por qué? Porque no hay reelección. Pero en la otra que se viene, ayer vi un video que dice, el APRA vuelve. Ojalá que no. Ojalá que no. Dice, el APRA nunca muere, el APRA vuelve. Ah, su madre. De nuevo vas a ver a Del Castillo y a toda esa gente. Wow. Bueno, seguimos. Vaca solo por muerte. O sea, ¿cuándo se declara vacante el cargo? Cuando se muere, cuando lo inhabilitan físico-mentalmente, ¿no? O se le hace un antejuicio político, ¿no? En el caso, por ejemplo, de algunos funcionarios públicos, un antejuicio político. Ahorita vamos a ver qué es eso. Dice acá, solo vaca por muerte, inhabilitación físico-mental o permanente, o inhabilitación superior al periodo parlamentario, o destitución en aplicación de lo que establece el artículo 100 de la Constitución Política. Muy bien. El artículo 100, el antejuicio político. ¿Okay? Dice, corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. ¿Está bien? O sea, al presidente de la República, entonces, su función ellos es destituirlo, claro. O sea, lo que han hecho con Castillo, destituirlo, es parte de su labor. Sí, siempre que hayan cumplido con el debido proceso. Y no ha habido debido proceso. O sea que Castillo, para muchos abogados, sigue siendo el presidente y es un presidente que está secuestrado. Para muchos. Para otros, está legalmente destituido. ¿Listo? Dice, el acusado tiene derecho en este trámite a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso. Claro que sí. Muy bien. Entonces, por ejemplo, cuando hay un proceso, cuando hay una acusación contra el presidente de la República, él tiene derecho a presentarse con su abogado, con su defensa. Porque para eso, como cuando han querido vacarlo, ¿no? Cuando han querido vacarlo acusándolo de incapacidad moral, él la vez pasada llevó su abogado expone, ya pues, ¿no? Obviamente, ¿no? Y no lograron los votos para sacarlo. Pero ya ha habido casos. El caso de PPK también, lo acusaron, llevó su abogado expuso
habló de Aristóteles. Los congresistas habrán estado perdidos pensando quién es Aristóteles. Hablaba el doctor que defendió a Castillo, perdón, a PPK, hizo un recuento del derecho. Habló de varios constitucionalistas. Interesante el doctor. No recuerdo su nombre. Interesante su alegato. Pero le dio una cátedra pues a los congresistas, que los congresistas no sabían ni qué decir, ¿no? Ah, sí, ya me acordé. Se levantó una congresista y dijo que cómo es posible que se defienda a los chilenos, el presidente que defiende a los chilenos, ¿cómo es? Hasta Condorito, habló de Condorito. Mientras que el otro hablaba de Aristóteles, hablaba de Platón, la otra mencionó a Condorito. Es un caso real, no te hablamos de cera, es un caso real. O sea, el doctor le dio una cátedra de filosofía y de jurisprudencia y la otra terminó hablando de Condorito. Ay, Dios mío. Bueno, seguimos. Antejuicio. ¿Qué es un antejuicio político? Definición. Hay antejuicio y hay juicio político. ¿Ya? Listo. Listo. A ver, vamos a ver por aquí. Dice ahí, definición de antejuicio. Es el derecho de no ser procesado. Dice, de no ser procesado penalmente ni detenido sin previa acusación constitucional y juicio ante el Congreso. O sea, es el derecho de no ser procesado penalmente sin que antes, ojo, se le haya acusado constitucionalmente. ¿Sobre qué temas versa? ¿Sobre qué temas debe tratar el antejuicio? Sobre delitos de función. ¿Y quiénes son los que van a ser procesados por ese tema? Los altos funcionarios. ¿Y cuál sería la sanción que reciba? Suspensión en el ejercicio de sus funciones hasta que concluya el proceso judicial. Ese es un antejuicio político. ¿Está bien? Entonces, un antejuicio político es el derecho que tiene en este caso el procesado a que antes que se le acuse penalmente, primero se vea su tema a nivel de lo que es el Congreso de la República. Juicio político. El juicio político es una institución que sanciona conductas, actuaciones de un funcionario. ¿Está bien? Por estimarlas políticamente inconvenientes, inoportunas. Pero no es que lo van a llevar a un proceso penal. No, es una cuestión de comportamiento, conducta que no estuvo bien, entonces vamos a sancionar. Una infracción a la Constitución. ¿Por qué? Porque a una infracción a la Constitución. Correcto. Muy bien. ¿A quiénes? Obviamente a altos funcionarios, y su sanción es suspensión o inhabilitación hasta por 10 años. Hasta por 10 años. Ahí está el juicio. El antejuicio y el juicio político. El juicio político queda ahí nomás, una sanción más que nada de carácter política, ¿no? Y el otro sí se puede ir al Poder Judicial. Claro, el antejuicio te vas al Poder Judicial. ¿Ya ves? En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de 5 días. Es que, obviamente, pues, si hablamos, en estos días han hecho finta, ¿no? En estos días han hecho finta de que están investigando a la presidenta. Están haciendo finta, ya ha llegado la fiscal de la Nación. Es que, ¿quién es el que puede investigar al presidente de la República? El fiscal de la Nación. Es que es por la jerarquía de presidente, pues no va a ir un fiscal cualquiera de menor rango a investigar al presidente. Por ser el presidente llega el fiscal de la Nación. Y si el fiscal de la Nación ve elementos de convicción o elementos que demuestren de que aquí ha habido un delito, él denuncia ante la Corte Suprema. Así es. ¿Ya? Dice, la sentencia absolutoria. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si ya se le procesa y hay una sentencia absolutoria de la Corte Suprema?
Eso devuelve al acusado sus derechos políticos. Vuelve nuevamente. ¿Ven? Y así, de frente, ¿no? ¿Qué hacen los bandidos estos? Perdón, los congresistas. ¿Qué hacen los congresistas? Su función es de tiempo completo. Ellos no pueden dedicarse a otra cosa que no sea la de ser congresistas. ¿Entendido? Su función es a tiempo completo. No pueden dedicarse a otra cosa, salvo la de ser ministro de Estado. Si el Congreso los convoca, perdón, si el presidente los convoca para que sea ministro, entonces ellos tienen que solicitar licencia para poder ser ministro. O sea, no dejan de ser congresistas, pero tienen licencia para poder ser ministros. ¿Está bien? Entonces, Entonces, ahí tienes ahí algunas fotos de los dormilones en el Congreso y ahí tú lo ves a Mulder viendo unas fotos medio raras, ¿no? Medio raras. No. Me preguntan, pero cuando son ministros, dejan de ser congresistas, no dejan de ser congresistas. Tienen licencia para ser ministros. Son congresistas con licencia. Para faltar, para no participar de los debates, porque tienen otro cargo. Muy bien. No tienen doble cargo. No tienen doble cargo. Tampoco tienen doble pago, porque ahorita ya me van a preguntar eso. Profe, ¿le pagan el doble? No. Solamente reciben un sueldo. Está prohibido que los funcionarios reciban doble sueldo del Estado, salvo la docencia. O sea, puede ser trabajar para el Estado y ser docentes universitarios, sí. En el caso de ellos, no. Ellos están abocados solamente a ser congresistas y ser ministro de Estado. Profesor, ¿el ministro puede ser profesor de la universidad o solo los congresistas? No, puede ser profesor de universidad, normal. Ahí sí. Mira, ahí están los bandidos estos. Hoy día ya no tienen inmunidad. Hoy día la ley le quitó la inmunidad. Han peleado por la inmunidad, pero al final, ahí es importante, ahí yo veo importancia, por ejemplo, de los medios de prensa. A veces los medios de prensa sí trabajan y los veo bien. Por ejemplo, ellos no querían aprobar la inmunidad, pero al final los medios de prensa, la presión del pueblo, hicieron que al final aprobaran la no inmunidad. Por lo tanto, ya no tienen esa protección, ¿no?, que antes tenían. Eso no significa que no estén sujetos a un antejuicio y todo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora, si los quieren acusar, la Corte Suprema los acusa. El congresista, asesores, secretario, es mucho. Por cada uno deben recibir 120, que no haya uno. Y encima tiene todo un personal que trabaja para ellos. Está a cargo de los servicios, que es justamente la oficialía mayor, ¿no? Todo trabaja la logística, los servicios, o sea, todo lo que sea lo mejor para ellos está a cargo de la oficialía. No, ellos no son, es un trabajo que usted. Seguridad, todo eso. Aparte de ello, vamos a poner por acá, mira, ¿qué sanciones van a recibir estos señores? Si es que hubiera sanciones. Una amonestación escrita y reservada. Ya, listo, le llaman la atención y ahí queda. Listo, le jalan su orejita, oye, ya, pórtate bien, ya, listo, ya está bien. Listo. Ahora, la amonestación puede ser pública mediante resolución del Congreso y esa sí se publica en el Diario Oficial del Peruano. Ese sigue más roche. ¿Entiendes? Porque acá sí la amonestación ya es pública, ya tiene que ser, se publica en el diario y todo. Ahora, lo otro es que se le suspenda. Al presidente, al congresista se le puede suspender en el ejercicio del cargo y con descuentos. Por ejemplo, un congresista suspendido, su descuento va entre 3 a 120 días de legislatura sin goce haber. O sea, profesor, no le van a pagar. No le van a pagar. Está bien, pues sí o no. Encima quieren cobrar, imagínate.
Entonces no les van a pagar. Eso les duele más. Eso está demostrado. Eso les duele más. O sea, el congresista deja por un tiempito el cargo de congresista para poder ser ministro, más no lo deja un caso como ese sería el de Guido Bellido. Claro, el de Guido Bellido, el de la doctora Bexi, Chávez, igualito. Ellos son congresistas, pero tenían el permiso para poder ejercer como ministros. Muy bien, listo. Ya dejan de ser ministros y regresan al Congreso nuevamente. La doctora Bexi, la robusta mujer. La doctora Bexi, a mí me sacaron por ser gorda, dice. Ay, Dios mío. No sé si vieron cuando ella hace su reclamo. Dice, aquí ustedes no defienden. A mí me han sacado por ser gorda, por ser robusta. Ay, Dios mío. A veces da ganas de ver eso para divertirse, porque hablan cada cosa. Pero a veces da cólera. Ya muy sinvergüenza son, de verdad, demasiado. Listo. Mi crush dice. Ya, ahí está. Muy bien. En su momento, pues, la señora Susi, pues, fue la congresista, ¿no? Y trabajó, a pesar de que mucha gente la critica, trabajó. Presentó proyectos, tiene como 30 proyectos presentados, creo 25 aprobados. Averíguate tú por internet cuántos proyectos tiene tu lideresa Keiko, y ahí te vas a dar cuenta. Si trabajó por lo menos cuando estuvo ahí. Proyectos presentados por Keiko, proyectos presentados por Susi Díaz. Y vas a ver que la tía chambeó más que la señora Keiko. Ay, Dios mío. Requisito para postular al Congreso. ¿Qué se requiere para postular al Congreso? Para postular al Congreso se requiere, en primer lugar, ser un peruano de nacimiento. Ya sabemos quién es un peruano de nacimiento. Aparte de ello, obviamente, haber cumplido 25 años. ¿Está bien? Listo, mira, 25 años cumplidos. Y aparte de eso, tener derecho al sufragio. Nada más, nada más. O sea, con eso, cualquiera puede ser congresista, claro. En el Congreso anterior había una congresista que dijo que había estudiado en el colegio X y cuando le investigaron, el colegio no existía. O sea que la señora había estudiado con fantasmas. Pero ¿para qué engañar si no se requiere haber estudiado nada? Porque mira, ahí está. Listo. Claro. No estén en proceso. Claro, deberían cambiarse esto, pues, ¿no? Por eso que cualquier persona postula al Congreso con procesos abiertos y todo. No, pues. Profe, si tengo 24 años, pero cumple 25 años ese mismo día de las elecciones, ¿podría postular? Una buena pregunta. Tendría que revisar el reglamento en este caso. Porque, ojo, es 25 años cumplidos. Me parece que sí, pues, porque en realidad cumplirías en la fecha, ¿no? Si no, nadie va. Y hay congresistas justo de 25 años. Sí, debe ser, ¿eh? Debe ser. No te digo porque lo haya revisado, pero deduzco, creo que sí. No tengo la norma al costado, pero sí, debe ser. Por deducción, ¿no? Una cuestión más de deducción, debe ser. Los congresistas se eligen bajo el sistema de distrito electoral múltiple. Por ejemplo, antes de todo el Perú buscábamos los 130 con más votos y esos entraban al Congreso. Hoy día ya no es así. Hoy día el Perú tiene 27 distritos electorales y cada distrito electoral, de acuerdo al volumen de población, tiene un número de representantes ante el Congreso. ¿Entendido? De tal manera que tú vas al Congreso y puedes preguntar quiénes representan a la región Loreto. Ahí están los loretanos. Al distrito electoral, perdón. Por favor, ¿quiénes son los que representan al distrito electoral de Ucayali? Ahí están los de Ucayali. Son dos.
Madre de Dios, son uno o dos, creo que son. ¿Quiénes vienen de Puno? Son algo de 3, 2. ¿Quiénes vienen de Lima? 33 son de Lima. Solamente de Lima. Porque aparte de eso hay Lima provincia. Aparte de eso es Callao. O sea, ¿cuántos distritos electorales hay? ¿Te acuerdas que habían 25 gobiernos regionales, no? ¿Te acuerdas que habían 25 gobiernos regionales? Y de eso sacábamos Lima, quedaban 23 departamentos y poníamos Lima provincias y Lima y Callao, y ahí estaban los 25. Ahora de nuevo, de los 24 departamentos saca Lima y quedan 23 distritos electorales. Y ahora sumamos 3. Lima provincias, Lima metropolitana, Callao. Ya van 26. Y en el último proceso, en este último, se creó uno nuevo, que es el de peruanos en el exterior. Peruanos en el exterior. O sea, los que viven en Estados Unidos, en X lugar, también tienen derecho a tener congresistas. Y son 2. ¿Entendido? ¿Y por qué, profe? Porque obviamente pues dijeron, no, Keiko tiene gente en el extranjero. Ah, ya, Keiko tiene gente en el extranjero. O sea, los votos del exterior son de Keiko. Yo no sé qué les pasa a la gente cuando se va. Cuando se va ya se vuelven fujimoritas, sí, que en el Perú, que esto, que el otro. Bueno, yo no sé qué les pasa, pero mejor me quedo callado. Ahí lo dejo. Listo. Lima provincias, Lima metropolitana, más Callao, y te falta uno, que es el de peruanos en el extranjero. Listo. Listo. Muy bien. Entonces, eso es. Aquí en este mapita lo encuentras. Pues acá está, mira, Lima provincia, Lima, Callao, ahí están los 3. Más bien le agregaríamos uno más. Y le agregamos uno más. Uno más que es... No, no quiere pintar, no quiere pintar. Bueno, el dedo será peruanos en el exterior. Ya está. Listo. Ahí están los 27 distritos electorales. ¿Qué hacen los bandidos? Perdón, ¿qué hacen los congresistas? Más respeto con tus congresistas, por favor. Listo. ¿Qué hacen los bandidos? Perdón. Se me va la lengua. Disculpen, chicos, se me va la lengua. Dice, ¿profundo la familia del congresista recibe pensión vitalicia? No, ninguno de ellos. Ninguno de ellos tiene vitalicia. El único que tiene pensión vitalicia es el presidente de la República. ¿Ya? Listo. Solo el presidente. Entonces, acá tenemos función legislativa, dar leyes, representativa, porque representa no sé a quién, control político, porque, ojo, está fiscalizando la labor que realiza el Ejecutivo. Otra, especial, porque se encarga de nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional, al defensor del pueblo, en fin, un montón de funciones. Entonces, tiene funciones, función legislativa, representación, control político, en fin, todo eso. Todo eso. Y por aquí ya vamos terminando, porque ahorita ya me ganó el tiempo. No puede ser. Ya hemos rajado, digo, ya hemos hablado. ¿Ustedes qué ciclo son? Ciclo, ustedes son estos. Ah, no, ustedes son intensivos, ya me acordé. Muy bien, listo. Intensivo 2, claro, pues porque, claro, sí, con razón. Tiene una semana de atraso con respecto al otro saloncito. Ya. Por ejemplo, ¿cómo está dividido los congresistas? Los más queridos. Aunque creo que ahora los más queridos, creo que más querido es la de la señora Dina. Creo que le está ganando, ¿ah? Le está ganando ahí. El que te digo, el pleno.
El pleno son todos los bandidos, perdón, todos los congresistas. Todos ellos forman el pleno. ¿Está bien? Y su nota, su participación es de deliberativo, de discusión, plantean proyectos, se pelean, listo. Van a tomar decisiones, no llegan, ya bueno, esa es la nota. Luego viene el consejo directivo. El consejo directivo está formado por la mesa directiva más los portavoces. ¿Quiénes son los portavoces? Los que representan a cada uno de los, en el Congreso hay partidos, ¿no? Hay grupos políticos, ya de esos grupos políticos, obviamente hay uno que representa, ese se llama el portavoz. Entonces, el portavoz más la mesa directiva forma el consejo directivo. Su nota, dirección, coordinación política, ¿no? Vamos a coordinar, mañana hay votación, por quién votamos, ¿no? Y ellos coordinan, ya todo está arreglado, ¿ya? Luego viene la presidencia, que es el presidente del Congreso, y que es su nota de representación y dirige. Luego viene la mesa directiva, que es la que están pidiendo que dé un paso al costado. ¿Y quién es la mesa directiva? El presidente del Congreso y los 3 vicepresidentes. ¿Está bien? El presidente del Congreso y los 3 vicepresidentes. Ellos son los que dirigen dirección política, administrativa, ¿no? Ya está. Y luego vienen las comisiones, porque en el Congreso hay comisiones. Comisiones ordinarias, de investigación, especiales. Esto va a variar su número. ¿Por qué? Porque hay comisiones, por ejemplo, comisión de salud, comisión de economía, comisión presupuesto, hay comisiones especiales, comisión investigadoras, en fin, hay varias comisiones. Todos se pelean por estar en la comisión de economía, porque ahí hay plata. Todos se pelean en la comisión constitución, porque ahí pueden cambiar lo que les conviene, la constitución. Todos se pelean por estar en la comisión de relaciones internacionales, ahí hay viajes. Sin embargo, hay comisiones donde no hay gente. Comisión mujer, hay que estar en la comisión mujer. Comisión mujer, no hay gente. Comisión de educación, no hay gente. Ahí sí no hay gente. ¿Y por qué? No, profe, no. ¿Qué hago ahí? No conviene. No conviene. Seguramente no les conviene. Hay comisiones que no tienen ni gente. Hay comisiones que sí, pucha, se pelean por estar ahí. Obvio, pues, entendible, ¿no? Tanto amor. La comisión ordinaria. La comisión ordinaria, ¿no? Encargada de recibir encargada de los estudios, dictámenes, asuntos ordinarios, de la agenda, ¿no? Estos son los que se encargan de recibir los proyectos y revisar los proyectos, ¿no? Comisiones ordinarias, comisión de educación, comisión... Después comisiones de investigación, por ejemplo, ¿no? Este es para un tema específico, a veces se desea investigar un tema, a ver ya, que se investigue el caso de los cuellos blancos. Ya, pucha, que al final salen diciendo que no ha habido nada. El caso nomás de Keiko. Formaron una comisión para investigar a Keiko con respecto a lo que había recibido, ¿no? El Partido Fuerza Popular. ¿Y quién investigó a Keiko? La señora Rosa Bartra. ¿Y Rosa Bartra de qué partido político era? De Keiko. Ustedes, fuera de aquí. Ay, chicos, mejor ya seguimos. Entonces aquí tenemos comisión ordinaria, comisión de investigación, comisiones especiales para algún tema específico, ¿no? Y después tenemos acá la comisión de ética parlamentaria. ¿Y esa qué es? Encargada de promover la ética parlamentaria, prevenir actos contrarios a la misma, absorber las consultas que se formulen. O sea, cuando hay un comportamiento que no esté bien dentro del Congreso, el que debe resolver, el que debe ver el tema, es la Comisión de Ética Parlamentaria, ¿no? Hay un grupo de congresistas que se mantiene trabajando, entre comillas, cuando el Pleno del Congreso está en receso. Cuando Vizcarra cerró el Congreso, hay un grupo que se quedó, pues, los que pudieron entrar al Congreso, porque al resto los dejaron en la calle. Al día siguiente querían entrar. Soy congresista, fuera de aquí. Al congresista tubino, qué bacán, le cayó un tubo por la cabeza. No me alegra ese hecho porque está mal, ¿no?
pero esos congresistas, pero fujimoristas, pero su madre. Ya ves, tuvimos la suerte de no verlos en este proceso. Pero seguramente que en el nuevo proceso electoral de nuevo estarán ahí. Dios mío. La Comisión Permanente del Congreso. La Comisión Permanente del Congreso, repito, es aquel grupo de congresistas que se mantiene elaborando cuando el Congreso está en receso. Ellos no son más del 25% del número legal de congresistas. ¿Correcto? Está presidido por el presidente del Congreso y también, obviamente, tiene la misma, o sea, el mismo número proporcional de los congresistas o de los grupos políticos que existen. O sea, si la mayoría es de Fuerza Popular, ahí también la mayoría va a ser de Fuerza Popular. ¿Está bien? Entonces, igualito va a ser. Ya, aquí, ¿qué hace la Comisión Permanente? La Comisión Permanente, según lo que manda, ay, ¿por qué no pinta? La Comisión Permanente, de acuerdo a lo que manda el artículo 101 de la Constitución Política, de acuerdo al artículo 101 de la Constitución Política, la Comisión Permanente es el encargado, por ejemplo, ¿de qué? De designar, dice bien claro, al Contralor General, a propuesta de designar al Contralor a propuesta del presidente. Ratificar al presidente del BCR, al superintendente de banca y seguros, aprobar créditos suplementarios, transferencias, en fin. Ejercitar la delegación de facultades legislativas que el Congreso le dé. Y así. Y de ahí, ya para ir terminando acá, el periodo parlamentario. El periodo parlamentario dura 5 años, o sea, el cargo de congresista dura 5 años. Pero, vamos a poner por aquí, ya está. El periodo parlamentario es 5 años, pero ellos se reúnen en periodos anuales. Y los periodos anuales tienen, ojo, 2 legislaturas. Esto, por favor, acuérdense de esta parte, ¿eh? La primera legislatura empieza el 27 de julio y termina el 15 de diciembre. Esa es la primera legislatura. De ahí se van tus congresistas y ya no vuelven hasta el 1 de marzo, hasta el 15 de junio. ¿Entendido? Entonces, ahorita siguen ellos en el Congreso, porque, ojo, la primera legislatura no terminó. La primera legislatura debió haber terminado el 15 de diciembre, pero con todos los problemas que ha habido, se han mantenido en el cargo para aprobar algunas leyes que a ellos les convienen. Se han quedado para aprobar, hay que ganar tiempo. Ahorita están ganando tiempo para aprobar todo. Lo que pasa es que para modificar la Constitución se requiere 2 legislaturas. ¿Entiendes? Y la primera legislatura es del 27 de julio al 15 de diciembre. Y se aprueba con 87 votos. La segunda ya empieza en marzo, pero la van a adelantar, tengo entendido, para que sea más antes. Y cosa que así se aprueba nuevamente y se modifica la Constitución en primera. Y ahí ya va a haber bicameralidad, ellos no ya van a poder ser reelegidos. O sea, todo eso está tramado ya. Pues. Y te vas a acordar de mí. Te vas a acordar de mí. Así. Y listo. Entonces, el Congreso dura 5 años. Pero ellos tienen sesiones anuales en 2 legislaturas. Y son los que están ahí. ¿Se pueden modificar las fechas? Sí, porque te digo, ¿no? Ya es a pedido. En el caso de, ahorita, por ejemplo, están todavía en primera legislatura, ¿no? Todavía no ha terminado. Y luego vienen periodos extraordinarios. Cuando el presidente de la República considera necesario, puede convocarlos a una reunión que no excede de 15 días. Pero eso ya lo decreta o es a pedido del presidente de la República. El presidente ya los invita a la reunión del Congreso. Muy bien, sigo bajando. Entonces las comisiones son como una fiscalía. Bueno, se encargan de revisar los proyectos que lleguen. Para terminar, el número legal de congresistas, chicos, es 130. Cada vez que decimos el número legal, 130. El número hábil. Ayer no había quórum, ayer no había quórum. El número hábil es el número legal menos el número de congresistas que se encuentran con licencia, permisos y todo, ¿no?
¿Entiendes? O sea, por ejemplo, son 130 ahorita. Pero entre ministros, si hubiesen ministros, una congresista embarazada, un congresista enfermo, 10 han pedido permiso. Ya, ¿cuántos hay hábiles? 120, 120, ya está. Entonces, 130 es el número legal, número hábil es el número legal menos los que tienen permiso, y quórum es el 50% más uno del número hábil. ¿Entiendes? Para poder realizar, empezar la reunión del Congreso tiene que haber quórum, o sea, tiene que haber un número mínimo de congresistas para empezar. Y el número mínimo de congresistas para empezar es el quórum. 50% más uno es el número hábil. Y de ahí vemos otras atribuciones que tiene el Congreso. El Congreso tiene atribuciones como, por ejemplo, dar leyes y resoluciones legislativas. La ley, norma general. La resolución legislativa, norma de carácter particular. ¿Entiendes? Por ejemplo, el presidente de la República sale del país por medio de una resolución legislativa, no por medio de una ley. Velar por el respeto de la Constitución, aprobar los tratados, el Congreso aprueba tratados, aprobar el presupuesto y la cuenta general de la República, el presupuesto y la cuenta, autorizar empréstitos, ejercer el derecho de amnistía. ¿Qué es la amnistía? Olvido del delito. El Congreso puede dar amnistía, o sea, en otras palabras, todos los que cometieron un delito de pronto salí libres. Aprobar la demarcación territorial que proponga el Ejecutivo también. Entonces, el Ejecutivo propone que hayan 5 regiones, el Congreso lo debería aprobar si que está de acuerdo. Prestar el consentimiento de tropas extranjeras en nuestro país, autorizar que el presidente salga de nuestro territorio y demás atribuciones que la Constitución le señala. Por ahí me preguntaron qué era mayoría absoluta, 50% más 1 del número legal de congresistas. ¿Ya? Esa es la mayoría absoluta. O sea, si una ley se aprueba con mayoría absoluta, quiere decir que se aprobó con 66 votos mínimos. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna consulta? ¿Alguna curiosidad? Vamos, chicos. Profe, diferencia entre indulto y amnistía. Lo vamos a ver la otra semana el indulto, pero te cuento que la amnistía es el olvido del delito, lo da el Congreso, o sea, el delito ya no existe y por tanto ya no existe, no puede estar preso por algo que no existe. En cambio, el indulto es el perdón de la pena. El presidente de la República puede perdonarle la pena al delincuente. ¿Entiendes? El indulto, perdón de la pena, y la amnistía, el olvido del delito. Así va. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, te voy a dar las claves, porque ya, ¿qué crees? Estamos todavía aquí. En la pregunta 1, dice, el pueblo elige sus gobernantes para que ejerzan el poder en su representación. Sin embargo, ejercen el poder con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Del párrafo anterior se infiere que en el país, claro que sí, el poder del Estado emana del pueblo. Eso es, ¿está bien? Muy bien, el poder emana del pueblo. Muy bien, en la 1. 2. Dice, el Estado es la organización jurídica política de una nación, asentada en un territorio, dirigida por algún gobierno que sustenta su poder en instituciones y un cuerpo jurídico. Por lo que un deber del Estado peruano, según la Constitución Política, es, según la Constitución Política, un deber del Estado, está señalado en el artículo 44, es por proteger a la población de amenazas contra su seguridad. Muy bien. ¿Alguien preguntó algo por ahí, creo? Creo que sí, pero bueno. Entonces, creo que por aquí no. A ver. Antes que me vaya, espérate un ratito. Antes que me vaya.
copia, captura esto, por favor. Voy a buscarte otra, pero para otra clase. Captura eso antes de que me vaya. Captúralo, por favor. Tenlo ahí como un resumen. Listo, tenlo ahí como un resumen. Te va a ayudar. Ya. No encontré otro. Tengo uno que está mejor, pero no lo encontré. Si lo encuentro, te lo paso. ¿Ya? Listo. Te voy a dar las claves, ¿ya? Te voy a dar las claves. En la pregunta número 3, casa. 4, duende. 5, casa. 6, avión. 7, casa. 8, beso. 9, beso también. 10, dedo. 11, casa. 12, casa. 13, dedo. 14, dedo. Ratito. 14, dedo. 15, dedo. 16, casa. 17, avión. 18, beso. 19, avión. Y 20, casa. Gracias más bien por haber anotado eso. Listo. Si no hay alguna pregunta, si lo dejo, tengo que salir. Pero bueno, preguntan. ¿Alguna cosita? Profe, ¿qué quiere decir demarcación territorial? Una nueva forma de, por ejemplo, ahorita en el Perú tenemos 24 departamentos. Si se le ocurre al presidente que sean 25, 26 o 28, la propuesta se la presentaría al Congreso y el Congreso lo podría aprobar, o a lo mejor no. ¿Entendieron? Eso ya. O que aparezca un nuevo distrito, es una propuesta del presidente al Congreso. O una nueva provincia. Listo. Bien, gracias a ustedes más bien. Cuídense mucho. Gracias por todo. Bye. Los veo pronto.